Bueno, hoy vamos a avanzar bastante temario para igualar a lo que es el otro grupo, ¿ya? Y pues hasta lo que avancemos el día de hoy va a ser su examen del día jueves. Ya igual se los he preparado ahí todo el temario de lo que ustedes tienen que estudiar para su examen del día jueves. Y vamos a avanzar los primeros 90 minutos, van a tener un break de 10 a 15 minutos, regresan y después continuamos. Ya si podemos terminar unos 10-15 minutos antes para que hagan una actividad grupal, que obviamente esa actividad la debemos juntar, ¿ya? Bueno, lo que es el tétanos igual es una enfermedad que ustedes ya lo conocen o han debido ya hablar o escuchar de lo que es el tétanos. Y pues prácticamente el tétanos, como todos ustedes saben, es una enfermedad que hasta la actualidad no tiene una cura. Y pues obviamente esta se va a caracterizar porque va a haber una rigidez a nivel de todo lo que es la musculatura, ¿no? Que es lo que va a causar fasciculaciones, contracciones debido a la espasmina que obviamente va a liberar lo que es el toxoplasma gondii, ¿no? Y obviamente esta rigidez y estos espasmos van a causar inclusive algunos episodios convulsivos, porque a nivel de los músculos estas contracciones y demás pues van a ser de forma continua, ¿no? Y esto se va a deber a esta neurotoxina que es por el Clostridium tetani, que va a causar la lesión a nivel muscular. Hablando un poquito de lo que es el Clostridium tetani, es un bacilo anaerobio gram positivo, es delgado, móvil y pues obviamente va a tener la característica de un palillo de tambor o de la forma de una raqueta de tenis. Y esto generalmente tiene una forma vegetativa, ¿no? Y esta forma vegetativa le va a permitir formar lo que es la tetanospasmina. Esta tetanospasmina nada más es una neurotoxina proteica que tiene un peso molecular muy alto, ¿no? Que tiene 151 kilodaltons, que eso le va a hacer, al tener este peso, le va a dar una cadena pesada, y es por eso que al tener esta cadena pesada le permite unirse a lo que son las células neuronales, ¿no? Y pues también va a tener una cadena ligera, que esta cadena ligera es la que le va a proporcionar que vaya a bloquear la parte nerviosa, produciendo lo que es la liberación de los neurotransmisores. Y pues obviamente al tener este peso le va a permitir avanzar muy lento. En lo que es la epidemiología, el Clostridium tetani se va a encontrar sobre todo en la parte de las heces de los diferentes animales, ya sean domésticos, de granja. Pero como todos ustedes saben, el tétanos no se contagia a través de lo que son las heces, o no es un contagio fecal oral como hemos ido viendo en las anteriores patologías, sino que acá el tétanos se va a dar más común en los climas cálidos y en las áreas rurales que son cultivables o que prácticamente van a tener que van a estar lo que es en construcción. Entonces, si ustedes se dan cuenta en estas áreas, más que todo en el área rural, cuando una persona está construyendo su casa o está construyendo algo, siempre se va a dejar lo que son clavos, vidrios, algunos pedazos de metal y demás, o cualquier objeto cortopunzante que obviamente eso nos va, ese metal o esa pieza, madera, lo que nos produzca, pues obviamente ahí se va a través de lo que son las heces de los animales. Algunos van a eliminar lo que es el tétanos, o inclusive esto les facilita para que puedan ser su medio de alimento, su nicho, las heces, y pues obviamente ellos se van a ir a colonizar en todos estos objetos cortopunzantes. Entonces, hablando un poco de lo que es la fisiopatología, ustedes van a ver y han debido escuchar también por microbiología y todo lo que han ido viendo, que se va a generar a través de una herida, ¿no? Y esta herida, generalmente ustedes saben que todo lo que son todos los objetos cortopunzantes o el que nos haya producido
baja en oxígeno. Y al ser bajo en oxígeno, porque el Clostridium tetani no necesita mayor cantidad de oxígeno, por lo cual, al tener menos capacidad de consumir oxígeno, le va a permitir generar o germinar lo que son las esporas. Y estas esporas le va a producir la supervivencia al Clostridium tetani en la superficie vegetal. Y esto va a hacer que constantemente vaya produciendo lo que son las toxinas. Entonces, nos hemos producido lo que es la laceración de la piel y pues ha ocurrido una herida traumática o puede ser también quirúrgica. No hablando en la parte quirúrgica, puede ser que se haya operado un paciente o no que haya estado ya infectado con tétanos y no se haya hecho la debida desinfección adecuada de lo que es el instrumental quirúrgico, porque ustedes saben todo lo que se usa sufre todo un proceso de asepsia y antisepsia, desde que se lava con lavandina, clorexidina y después pasa lo que es al autoclave y todo lo demás. O sea, sufre todo un proceso de desinfección todos los instrumentales quirúrgicos, ¿no? Desde las tijeras, las pinzas y todo lo demás. Entonces hemos producido la herida, que puede ser un sitio de inyección, hablando sobre todo de las personas que son drogadictas, que comparten la misma jeringa y esa aguja pues ya la han utilizado reiterativas veces y pues obviamente en diferentes personas. En la parte de las quemaduras también es muy importante lo que son las úlceras cutáneas, que también se pueden encontrar, o inclusive en el cordón umbilical infectado. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente en la parte de lo que es el área rural, hay algunas mujeres que todavía siguen teniendo lo que es el parto en su domicilio, ¿no? Y al tener el parto en el domicilio, ustedes saben que no lo cortan con un instrumento desinfectado. Generalmente cuando se produce el parto en el domicilio, lo que agarran a veces es el cuchillo de cocina o algún otro rilet o algún otro objeto cortante para cortar lo que es el cordón umbilical. Y ustedes saben que sobre todo el cuchillo de cocina y demás, pues obviamente no es el más higiénico que ustedes puedan ver, ¿no? Porque ustedes saben que con el cuchillo de cocina se corta todo, se pela lo que son las verduras, las hortalizas, la carne y todo lo demás. Entonces ese cuchillo está contaminado, ¿no? Y peor todavía, las personas del campo para afilar el cuchillo lo hacen a nivel de la piedra, lo van raspando en la piedra para que el cuchillo nuevamente vuelva a tener ese que esté filudo, ¿no? Entonces vamos a ver que acá, cuando cortan con ese cuchillo infectado, pues el que va a sufrir las consecuencias va a ser el bebé, ¿no? Y pues una vez que ya le hemos producido, puede ser por cualquiera de estas formas, la entrada a lo que es el Clostridium, ni bien ingresa, se va a ir unir al músculo y va a empezar a producir lo que es la tetanoespasmina. Y esta tetanoespasmina va a ingresar por el músculo, pero a la vez su finalidad no es tanto encontrarse en el músculo, sino es ir a las terminaciones terminales nerviosas, ¿no? Que ese es su trofismo que pues obviamente va a tener. Inicialmente se va a hacer a nivel periférico. Y pues una vez que ha logrado alcanzar lo que es la terminación terminal, lo que se va a hacer es que se va a aliar o lo va a usar a la parte axonal para poderlo transportar. Entonces se va a meter dentro del axón al interior de lo que son las vesículas y estas se van a unir a las membranas, que esto le va a permitir llegar hasta las neuronas, que van a estar en la médula espinal. Y una vez que estos han ingresado a lo que son la médula espinal, vamos a ver que el Clostridium, como les había mencionado, que al ser tan pesado, solamente va a avanzar entre 75 a 250 milímetros por día. O sea, si medimos en una regla es casi 2 centímetros y medio, o sea, es casi nada lo que va a avanzar por un día, ¿no? Entonces, esta su velocidad que es lento es por el peso que habíamos mencionado, que es de 151 kilodaltons, ¿no? Y pues ya entrando en la parte axonal, pues vamos a ver que también va a ir a la parte presináptica.
En esta etapa presináptica, acá lo que va a producir es de que van a empezar a bloquear los Clostridium, todos los neurotransmisores de las motoneuronas aferentes inhibidoras. O sea que al estar bloqueando las motoneuronas aferentes, lo que van a producir en el músculo son esas descargas incontroladas. O sea, de ahí es lo que viene todas estas contracciones musculares que van a ser sostenidas, ¿no? Y es por eso que cuando esta toxina ya va a empezar a liberar todo esto, ya es algo irreversible. O sea, ya tomó la parte nerviosa y es por eso que obviamente sí se va a llegar a regenerar la parte nerviosa, pero pues obviamente solamente van a ser las terminales axónicas lo que se va a regenerar, no va a ser desde el inicio. Pero esta recuperación de la parte nerviosa terminal pues le va a costar, o sea, no va a ser de hoy día para mañana o de hoy día para a la noche, a la tarde, sino le va a demorar días, incluso semanas para que pueda volverse a regenerar. Entonces vamos a ver que en la parte de las manifestaciones clínicas lo vamos a dividir en 4. Pueden ser generalizadas, pueden ser de tipo local, puede ser cefálico o lo que es más grave la parte neonatal, ¿no? Y cada una de estas las vamos a ir describiendo. El tétanos generalizado pues prácticamente es la forma más habitual, ¿no? Que es lo que vamos a ver más frecuente. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de incubación, si ustedes se dan cuenta, entre 3 a 21 días, o sea, es casi un mes lo que el Clostridium se va a demorar en llegar a su lugar predilecto y pues obviamente hacer su nicho y producir todo esto. Pero si la parte de la entrada del Clostridium ha sido mucho más cerca a nivel del sistema nervioso central, como ser la cara, el cuello o lo que son las manos, que son las terminaciones nerviosas que tenemos, pero sobre todo en lo que es la cara, si ustedes se dan cuenta, la cercanía de la cara con el sistema nervioso central es mucho más cerca. Entonces acá el periodo de incubación va a ser mucho más corto. No es lo mismo que hacernos la herida en la pantorrilla que hacernos en la cara o en el cuello, ¿no? Porque obviamente si es en la pierna, ustedes han visto que avanza 2.5 centímetros por día, entonces le va a costar llegar hasta donde tiene que llegar. Pero si es en la cara o en el cuello, lo va a hacer mucho más rápido. Y la sintomatología, si es en la cara y demás, va a ser mucho más intenso, mucho más agresivo. Entonces acá van a ser por periodos breves que van a causar los espasmos tónicos, pero van a ser de forma persistente. Y pues obviamente el cuello y la mandíbula se van a afectar más. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es el músculo macetero y demás, se va a producir inicialmente lo que es el trismus. Y el trismus lo vamos a ver como si fuera una risa sardónica, ¿no? Es como que el paciente se estuviera riendo, pero en sí es por la contracción que le está causando constantemente el Clostridium a nivel de lo que es el macetero. En esta parte de acá, lo que vamos a ver es que el paciente va a estar irritable, va a estar inquieto, va a haber diacoresis. Incluso estos pacientes, cuando ya se afecta la parte de los nervios gastroesofágicos, va a haber una disfagia. El paciente va a estar con hidrofobia y va a empezar a babear, o sea que el paciente no va a poder deglutir su saliva por la disfagia que va a presentar. Y pues obviamente si no puede ni deglutir su propia saliva, va a ser difícil también que se pueda alimentar y ese paciente va a entrar en anorexia, ¿no? Y pues obviamente cuando estos espasmos van a empezar a llegar a la parte de la región dorsal, vamos a ver que va a causar igual contracciones sostenidas, y estas contracciones sostenidas le va a dar esa posición del opistótono que ustedes no han visto en semiología, donde el paciente solo apoya la cabeza y la punta de los talones y el resto del cuerpo está elevado, ¿no? Entonces ese es el opistótono, que obviamente ustedes se lo va a ver si tienen la oportunidad de alguna vez poder ver esto, lo van a poder ver, ¿no? Entonces generalmente ya con las vacunas y demás como que estamos un poco
esto de lo que es el tétano. Ahora, evidentemente no solamente va a causar a nivel de lo que es toda la parte muscular, sino también que cuando ya estos van a afectar al sistema nervioso neurovegetativo, van a producir algunas lesiones a nivel de lo que es el corazón. Van a causar arritmias cardíacas, la presión va a empezar a oscilar, se va a hipotensar, se va a hipertensar, va a haber diaforesis, hipertermia que no vamos a poder controlar, rhabdomiólisis, los espasmos laringeos que también obviamente va a haber y la retención urinaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a ver que todo esto es cuando se va a afectar la parte neurovegetativa. Por eso es que un paciente con tétanos no puede estar en una sala común cuando ustedes ya vean todas estas alteraciones. El paciente siempre va a permanecer lúcido, nos va a hablar, en algún momento va a estar afebril, siempre y cuando no haya esta afectación neurovegetativa, ¿no? Y pues esto va a progresar durante 3 a 4 semanas a pesar de todo el tratamiento antitoxínico que nosotros le vayamos a dar al paciente. Las complicaciones en esta parte del tétanos generalizado, pues van a haber convulsiones, como habíamos visto por las contracciones sostenidas que va a presentar a nivel de lo que son la musculatura. Van a haber fracturas costales o de algún otro hueso por estas contracciones que son bastante intensas, porque el paciente va a estar postrado, tiene todo el derecho de hacer un tromboembolismo a nivel pulmonar, o puede ser a nivel de los miembros inferiores, o puede ser a nivel cerebral, dependiendo de dónde vaya a ser el coágulo. El paciente va a estar internado, pues obviamente va a ser candidato a que pueda tener algunas infecciones bacterianas sobreañadidas. Y pues ya hemos dicho que estos pacientes, por la disfagia y todo lo demás, no va a poder deglutir, pues estos pacientes se van a empezar a deshidratar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy complejo la parte de lo que es el tratamiento de lo que es el tétanos generalizado, ¿no? En cambio, el tétanos local, vamos a ver que también va a tener sus contracciones musculares que van a ser persistentes, pero va a ser solamente en la extremidad o en el sitio donde se haya producido la herida. Si ha sido en la pierna, pues la pierna sufrirá las contracciones. Si ha sido la mano, el brazo, el antebrazo, pero generalmente son espasmos leves, ¿no? Que va a ser tolerable, pero en algún momento esto se puede llegar a complicar cuando estos espasmos se van a hacer muy dolorosos y este tétanos local puede progresar a lo que es un tétanos generalizado. Y este tétanos local, si bien ustedes pueden ver que no es tan severo como el tétanos generalizado, pero sí tiene una mortalidad del 1%, ¿no? Entonces, igual este paciente que tiene solamente un tétanos local, pues hay que hacer sus controles. En cambio, lo que es el tétanos cefálico ya es una patología infrecuente, o sea que no lo vamos a ver mucho, pero sí va a causar una disfunción aislada, o sea que acá se va a combinar con algunos pares motores craneales, sobre todo con lo que es el séptimo par, ¿no? ¿Qué es ¿qué nombre tiene? El facial, ¿no? Entonces vamos a ver que acá va a afectar lo que es la parte de la cara, como su nombre lo indica, cefálico, ¿no? Y pues obviamente inicialmente puede ser localizado o puede progresar a un tétanos generalizado, por lo que habíamos mencionado de la parte de lo que es de la cercanía con lo que tiene el sistema nervioso central. Y si se dan cuenta acá, como habíamos dicho, solamente es 1 o 2 días el periodo de incubación, por la distancia que es demasiado corta, ¿no? Entonces, mientras más cerca estemos del sistema nervioso central, más rápido va a poder llegar el clostridio. Y el pronóstico, pues obviamente es malo, ¿no? Porque ya en estos pacientes como que ya no lo vamos a poder rescatar. Y el tétanos neonatal, pues igual el pronóstico es malo. Como lo van a ver ustedes más a detalle en lo que es pediatría, acá ya el tétanos neonatal viene a ser ya de forma generalizada.
Y pues obviamente esto se produce en países infradesarrollados, como ya les había mencionado, ¿no? Por toda esta parte de lo que son los partos, lo que tienen en sus domicilios, o pasa algún accidente con el neonato y demás, entonces las tasas de mortalidades en los países en vías de desarrollo pues son bastante elevados. El diagnóstico siempre, como les digo, va a ser clínico. Ustedes tienen que, por toda la sintomatología que ustedes están observando en el paciente, con lo que le van a interrogar, lo que le van a revisar, ustedes tienen que llegar a una sospecha diagnóstica clínica, semiológica. Ya después vendrá la parte laboratorial, donde ustedes podrán confirmar, descartar, aumentar tal vez otros diagnósticos. Pero inicialmente ustedes tienen que hacer todos estos diagnósticos con la semiología que obviamente les han enseñado, ¿no? Y pues obviamente ahí ustedes van a poder decir, si es un tétano, pues pediremos cultivos de la herida para aislar al Clostridium tetani, y pues generalmente estos cultivos, un 30% de los casos nos va a reportar el Clostridium tetani, ¿no? Si vemos que el paciente obviamente va a llegar convulsionando, va a haber tal vez esa rigidez de nuca que nos puede hacer pensar en una meningitis, entonces vamos a hacer una punción lumbar, pero esta punción, lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a mandar a analizar va a ser normal, ¿no? Entonces de ahí la importancia que ustedes hagan un diagnóstico. Ahora, por todo lo que hemos mencionado, ustedes tienen que abrir su abanico de diagnóstico diferencial. El tétanos como tal, hay que pensar en distonías que nos van a dar con una toxicidad neuroléptica. Ese paciente está con la contracción muscular cada vez más generalizada, y pues nos va a dar incluso trastornos convulsivos. Será un paciente epiléptico, será un paciente que está teniendo crisis convulsivas, será un paciente que tiene una hipocalcemia, que es lo que le está produciendo esa contracción muscular. Será que el paciente es un paciente alcohólico y que pues por todo su problema ha dejado de consumir bebidas alcohólicas y está en una abstinencia alcohólica, o es que el paciente se ha intoxicado o por intentos suicidas ha tomado estricnina y se ha intentado suicidar, o ha tenido una intoxicación accidental laboral. Entonces, si se dan cuenta, todo esto ustedes tienen que tener en su cabeza, pensando en que puede ser uno, puede ser el otro, e ir descartando poco a poco y uno por uno, ¿no? Y obviamente eso, una vez que vayan descartando todos estos diagnósticos diferenciales, hasta que llegue su cultivo, pues obviamente ustedes ya van a poder hacer el diagnóstico definitivo. Obviamente su cultivo no va a ser de hoy día para mañana, ni de hoy día para la noche, ¿no? Entonces va a demorar 3 a 5 días y hasta eso tal vez un poco más. Entonces ustedes tienen que, mientras sale su cultivo, tienen que ir estudiando y solicitando todos sus diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que ir teniendo en la mente. La prevención, como ya les había dicho, es la inmunización, ¿no? Generalmente con el toxoide tetánico nos inmuniza tiene un 100% de eficacia, y pues ustedes saben que todos nosotros nos han vacunado con la parte de la inmunización activa, ¿no? Creo que a todos nosotros, nuestras mamás nos han hecho vacunar con lo que es la vacuna DT, y pues obviamente nos han vacunado a los 2, 4 y 6 meses, nos han hecho un refuerzo tal vez a los 15, 18 meses y un último refuerzo a los 4 o 6 años de edad. Y pues obviamente nosotros como personal de salud cada 10 años debemos someternos a lo que es la vacuna, ¿no? Para protegernos. Ustedes saben que como personal de salud estamos en contacto directo con todo lo que es los objetos cortopunzantes, desde agujas, bisturís. Si es que la enfermera no puede canalizar una vía, nosotros tenemos que canalizar, y
pues ahí también se puede producir algún contacto. O en la parte de quirófano, cuando ustedes van a ayudar a suturar, o a la parte de tal vez cortar algún hilo, o el cirujano les va a pedir que corten algo, pues ahí también se corre el riesgo de que al estar pasando la aguja, accidentalmente nos podemos pinchar el dedo. Entonces pueden pasar muchas cosas, ¿no? O en la parte del bisturí, cuando no pasamos adecuadamente el bisturí, pues nos podemos cortar también accidentalmente. Entonces nosotros somos los primeros, tanto las enfermeras como los médicos internos, residentes y todos los que estamos en el hospital, pues tenemos ese riesgo, ¿no? Y es por eso que por lo menos nosotros deberíamos vacunarnos con esto del toxoides tetánico. Y pues obviamente si vamos a ver que ese paciente tiene una herida, pues esa herida nosotros la tenemos que curar. No tenemos que ver si va a necesitar, primeramente todo paciente que les llega, que les ha dicho que se ha pisado un clavo o se ha cortado con la moladora, con una sierra, o que en su trabajo estaba cargando lo que son calaminas y se ha cortado y demás, siempre asegúrense de que ese paciente se le tiene que colocar lo que es su inmunidad, o sea, hablamos del toxoides tetánico. Y pues obviamente se tiene que hacer, dependiendo de la gravedad de la herida, ver si ese paciente se lo va a internar, se puede ir a la casa, pero si es una herida pequeña, se tiene que hacer la curación apropiada de la herida e iniciar profilácticamente antibióticos, ¿no? Entonces eso es muy importante. El tratamiento, como vamos a ver, requiere de bastantes cuidados, sobre todo cuando el paciente, vamos a hablar de la parte de un tétanos generalizado, pues obviamente vamos a ver si es que hay ese espasmo laríngeo y demás. Vemos que el paciente está con dificultades respiratorias, una insuficiencia respiratoria y que no estamos pudiendo controlar pese al oxígeno y demás, a lo mejor va a requerir apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces lo vamos a tener que intubar a ese paciente y pues obviamente nos vamos a ayudar con lo que son las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas lo único que va a hacer tratar de controlar o frenar las contracciones musculares que obviamente ese paciente va a tener. Obviamente, viendo la parte del sistema nervioso neurovegetativo, ese paciente tiene que estar conectado a un monitor y ver todas las alteraciones a nivel cardíaco, a nivel de la presión, del ritmo y todo lo que vamos a ver. Todo paciente que ingresa con la sospecha de un tétano se tiene que hacer la inmunización pasiva y activa. Si la herida es bastante grande o estamos hablando de un paciente con quemaduras y demás, el debridamiento quirúrgico es muy importante, porque si esa herida no la vamos a tomar en cuenta y va a seguir infectándose, entonces pues obviamente tenemos que llamar a lo que es el cirujano para que él pueda ingresar al quirófano o hacerlo en su misma sala, lo que es la parte del debridamiento quirúrgico. Y obviamente vamos a dar antibióticos que nos van a ayudar para lo que es el Clostridium tetani. Generalmente estos habíamos dicho que progresan en 2 a 4 semanas. Y generalmente esto va a progresar, no pese a todo lo que hagamos, como ustedes estamos pudiendo ver, pese a que le demos lo que es el toxoides tetánico, le hagamos el debridamiento quirúrgico, le hagamos, usemos los mejores antibióticos y todo lo demás, esto llega a progresar fácilmente, ¿no? Entonces vamos a ver que el transporte de la toxina es muy importante y es lo que nos va a delimitar a nosotros en la parte de lo que es el pronóstico. ¿Qué cuidados vamos a tener? Pacientes que ya les había dicho, proteger la vía aérea, que es lo más importante para estos pacientes. Si vemos que estos pacientes, por los espasmos que va a tener de forma muy constante a nivel de lo que es la tráquea, pues estos pacientes necesitan al final una traqueostomía, ¿no? Que es como un medio de salvataje que obviamente le vamos a hacer al paciente para poder habilitar lo que es la vía aérea.
La parte de los espasmos musculares, como les había dicho, vamos a controlar con lo que son las benzodiazepinas, ¿no? Y para poder aportar la parte de controlar los espasmos, y pues obviamente le vamos a sedar a ese paciente. Necesitamos que ese paciente esté lo más tranquilo posible. Y pues una de las benzodiazepinas más utilizadas llega a ser lo que es el diazepam, ¿no? El diazepam, que toda institución lo tiene, y pues obviamente inicialmente se le va a colocar a razón de 5 miligramos. Pero tienen que tener mucho cuidado con lo que es el diazepam, ¿no? Porque si el paciente está en una sala general, en los pacientes que se los administra, cuando llegamos a administrar dosis bastante altas, llega a producir una depresión respiratoria. Entonces, en algún momento de esos el paciente les puede entrar en una insuficiencia respiratoria o el paciente se puede dormir, y pues obviamente ahí necesitan realmente intubar, ¿no? Entonces, por eso es que cuando administren diazepam en un paciente que está con tétanos o está convulsionando, siempre vayan a checar a ese paciente cómo está, vean todo lo que son sus signos vitales, porque en algún momento ese paciente que ustedes lo han controlado por la cantidad excesiva de diazepam que le han puesto, depresión respiratoria, paro respiratorio, intubación, terapia intensiva, ¿no? Entonces es muy importante que vean esta parte. Ahora, no hay diazepam en la institución, pues pueden utilizar lo que es lorazepam y midazolam, que igual hay que tener los mismos cuidados. Y pues obviamente si no, pese a que ya le hemos dado diazepam o alguna otra benzodiazepina, no estamos pudiendo controlar lo que son la parte de los espasmos, pues obviamente vamos a utilizar algún bloqueador neuromuscular, como lo que es el becuronio, ¿no? El becuronio igual hay que tener mucho cuidado, y pues obviamente su efecto va a ser entre unas 6 a 8 horas, que es un poco más prolongado. En la parte de la inmunización pasiva es por lo que todos nos han administrado la parte de la inmunoglobulina del toxoide humano. Y pues la dosis habitual que nos ponen son 500 unidades internacionales de forma intramuscular, ¿no? Pues, y obviamente esto es para neutralizar la toxina que no ha penetrado en el interior de las neuronas, o sea que nos va a servir como medio de protección. Y la activa, más que todo, son las 3 dosis que habíamos mencionado, en lo que es la dosis que nos van a administrar, y generalmente se los coloca por separado. ¿Alguien sabe cada qué tiempo son los periodos de la administración de la vacuna, de la inmunización que nos dan? Sí, generalmente es el día 0, que es el día que nos están poniendo, al mes y a los 6 meses. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, si por alguna razón se han olvidado por el trabajo, por el estudio y todo lo demás, y se han acordado al segundo, al tercer mes que tenían que recibir la dosis, no sirve, porque tienen que volver a empezar nuevamente el ciclo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes siempre recuerden, o se anoten en algún lugar o en su celular y demás, de la fecha en la cual ustedes tienen que regresar, ¿no? Porque si dejan pasar bastante tiempo, no sirve la vacuna y nuevamente tienen que empezar el ciclo. Habíamos hablado de los antibióticos. La parte de los antibióticos, pues obviamente, en la parte de lo que son los cultivos, hemos visto que nos puede dar muchos resultados las penicilinas, cefalosporinas, imipenem, macrólidos, metronidazol y tetraciclinas. Y pues se ha visto que el empleo de lo que es el metronidazol, porque es un antibiótico que nos va a cubrir todo lo que son gérmenes anaerobios, administrando a razón de 2 gramos por día por 7 a 10 días, se ha visto que hay algunos estudios que ha habido un poco de mejoría, ¿no? Pero obviamente no es el 100% de lo que vamos a ver. En la parte de lo que es el sistema nervioso neurovegetativo, vamos a ver que
presiones que no se va a poder controlar porque ya está afectando la parte de lo que es el control de la parte neurovegetativa, por la liberación de las catecolaminas van a hacer que esos pacientes siempre estén con hipertensión. Entonces, el medicamento que se va a utilizar es el labetalol. Pero este labetalol no se puede utilizar en una sala general, o tiene que ser más que todo en o terapia intermedia o terapia intensiva. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese paciente esté monitorizado las 24 horas. Y pues obviamente el labetalol se va a dar a razón de 0,25 a 1 miligramo por minuto, ¿no? Entonces tenemos que ir controlando cada 3 a 5 minutos lo que es la presión, y de acuerdo a eso para ir subiendo la dosis del labetalol o bajando la dosis del labetalol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una sala general, controlando cada 3 minutos la presión arterial e ir subiendo, bajando, que se pone con una bomba de infusión, pues van a ver que es bastante laborioso, sobre todo en una sala general. Ahora, si el paciente hemos controlado lo que es la hipertensión, pero en algún momento este paciente se nos hipotensa, ya también nos estamos yendo al otro extremo, pues obviamente vamos a dar lo que es noradrenalina o norepinefrina para poderle aumentar la presión, ¿no? Y lo mismo, la noradrenalina se ve en una sala de terapia intensiva o terapia intermedia, que pues obviamente vamos a ver en esta parte que hay que ir controlando igual la presión. Habíamos dicho alteraciones en el ritmo cardíaco. Uno de ellos puede ser la bradicardia, que en algunos casos llega a ser bastante severo y pues el paciente incluso puede llegar a requerir marcapasos. La cirugía solamente va a estar indicado en casos de que se debride cualquier herida que sea muy cruenta, que pues no estamos pudiendo manejar. Hasta ahí en el tétanos, ¿tienen alguna duda, pregunta? No. Creo que es una enfermedad que actualmente pues no la estamos viendo mucho por el tema de lo que son las inmunizaciones. Pero el rato que se les presente o se nos presente en algún momento de nuestras vidas, pues obviamente vamos a tener que actuar. Lo que es el cólera también es una enfermedad que pues obviamente ya no lo estamos viendo mucho, pero el año pasado pues se ha visto bastante que ha empezado a rebrotar nuevamente, si ustedes quieren, la parte del cólera. Y pues obviamente es una enfermedad diarreica que pues obviamente ha causado lo que son episodios diarreicos a nivel mundial, y sobre todo aquí el actor va a ser el Vibrio cholerae de lo que es el serogrupo O, ¿no? Que es lo que obviamente ha sido desde 1992 que ha ingresado una nueva cepa, que es el serogrupo O139, que este pues ha sido nuestro causante de lo que son la cólera. Y pues obviamente vamos a ver que si bien todas estas enfermedades que estamos viendo, todos son diarreas, pero cada diarrea, de acuerdo a la patología, tiene sus propias características. En este caso, la diarrea va a ser de tipo acuosa y es de tipo agudo, ¿no? Y pues vamos a ver que estos pacientes, ya lo vimos. Okay, entonces vamos a pasar a ver. Toxoplasmosis entonces. Ya. El toxoplasma es algo muy frecuente que nosotros vamos a ver, pero si se van a dar cuenta, más que todo van a ver en la parte de la parte ginecológica, no, porque si ustedes recuerdan, en la parte de lo que es en el primer periodo del embarazo, han debido, en sus brotes de gineco, han debido ver que el ginecólogo siempre pide lo que es el TORCH, y aparte el hemograma, el glicemia y todo lo demás. Es muy importante esto porque el Toxoplasma gondii, que es el actor principal de esta patología, vamos a ver que van a causar muchos ciclos y síntomas. Pero ¿por qué digo más que todo en la mujer?
porque vamos a ver que generalmente nuestro animalito, nuestro reservorio, en este caso vienen a ser todos los felinos, ¿no? Y pues generalmente vamos a ver que en la mujer cuando está en edad fértil y el gatito está infectado del Toxoplasma gondii, pues vamos a ver que en algún momento en la mujer le puede llegar incluso a causar esterilidad, ¿no? Entonces la mujer cuando va a querer embarazarse y demás, le va a costar, sí, pero hay que subsanar todo esto, ¿no? Y obviamente si es que la mujer ya está embarazada y tiene el toxoplasma, pues hay que ver que el recién nacido no se llegue a infectar también, ¿no? Entonces es muy importante que pues obviamente sepamos ver sobre todo esta parte de lo que es el toxoplasma en la mujer embarazada y en la mujer en edad fértil, pero no quiere decir que sea específico de la mujer, sino que también el hombre también lo puede adquirir cuando hay ese constante apego con lo que son los felinos. Inicialmente, o la mayoría de las veces es asintomático, ¿no? Porque generalmente ustedes han debido ver, o si es que tienen la oportunidad de checar los laboratorios que les piden en la parte del primer trimestre del embarazo, casi todo sale negativo, y si es que en algún momento sale positivo, esa mujer está totalmente asintomática, no puede llegar a tener alguna afección. Pero cuando se llega a afectar, el toxoplasma puede llegar a afectar una corioretinitis, estamos hablando de la parte ocular. Lo que es muy importante y lo que es más frecuente, que por lo que las personas van a venir, son las linfadenopatías, que van a haber adenopatías generalizadas o pueden ser localizadas, miositis, miocarditis, hepatitis, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y pues vamos a ver que el toxoplasma en algunos casos causa neumonías, como habíamos visto, fiebre de origen desconocido es otra causa, los abscesos cerebrales y lo que es en algunos casos el fallecimiento. Vamos a ver que también hay algunos factores de riesgo que pues obviamente nos van a poder ayudar para que nosotros podamos adquirir el toxoplasma de lo que es la forma aguda, ¿no? Uno que es por la ingesta de lo que son las aguas que no han sido bien controladas, o la parte de las otras mejillones o almejas en las personas que obviamente consumen bastante alimentación de lo que son los mariscos. Entonces vamos a ver que el toxoplasma es un parásito protozoario que va a invadir a lo que son las células gracias a la forma invasora de lo que es el móvil del toxoplasma. ¿Y cuál es la forma invasora móvil? Son los taquizoitos o los trofozoitos, ¿no? Y pues esto va a hacer que haya vaya a liberarse lo que es de una forma actina, que es la sustancia que va a empezar a liberar. Y pues vamos a ver que este toxoplasma va a tener dos fases, una fase asexual y una fase sexual. La fase asexual la va a cumplir en lo que es el intestino del gato, ¿no? Entonces el felino es el que nos va a ser la primera parte de lo que es este ciclo, ¿no? Y pues el felino, una vez de que se ha infectado y demás, el felino a través de las heces va a eliminar el toxoplasma gondii. Y es de ahí que nosotros nos vamos a contagiar, porque los que tienen gatitos lo que hacen es les ponen a veces una cajita de arena, o a veces el gatito no se acostumbra y defeca a veces en el departamento y demás, y pues quien tiene que limpiar es el dueño del gatito, ¿verdad? Entonces tienen que limpiar y demás, y a veces ahí chocamos, cuando se limpian las heces, chocamos con la parte de lo que es la mano, ¿no? Entonces vamos a ver que el toxoplasma tiene diferentes formas, ¿no? Que se van a ir multiplicando, y pues obviamente van a ir desde los taquizoitos, que después se van a ir a multiplicar, dividir en ovoquistes,
y estos ovoquistes dentro de su interior van a tener a los esporozoitos. Y estos esporozoitos van a llegar a producir lo que son los quistes tisulares, y dentro de estos quistes tisulares se va a dividir, van a contener lo que son los bradizoitos, y estos bradizoitos se van a dividir en macro y microgametos, que vienen a ser la forma masculina y femenina de lo que es el toxoplasma. Entonces, ya hemos visto todas las partes evolutivas, si ustedes quieren, de lo que son el toxoplasma. Entonces vamos a ver que estos taquizoitos se van a empezar a proliferar o se van a empezar a multiplicar de forma muy rápida, y al haber esta proliferación rápida de estos taquizoitos, pues es lo que va a producir todas las manifestaciones clínicas que obviamente vamos a tener. Y esto es lo que va a causar la infección aguda, o en el caso de que nosotros ya hayamos tenido el contacto, pues vamos a ver que va a haber puede haber una reactivación de una infección latente. O sea que lo habíamos tenido el toxoplasma, estaba en una fase latente o dormida, y pues por alguna razón nuevamente lo hemos vuelto a reactivar. En la parte de lo que es el quiste tisular, pues vamos a ver que más que todo esta es la forma lenta del parásito, y pues obviamente es la responsable de las infecciones crónicas. Y acá, al ser una infección crónica, pues la transmisión lo hemos hecho a través de lo que es el consumo de carne, ya sea en nosotros, las personas, o en los animalitos. Generalmente algunas personas les acostumbran a sus perritos, gatitos a consumir carne cruda, ¿no? Y obviamente ahí es donde nosotros les estamos posiblemente contagiando a nuestros mascotas. Y pues obviamente una vez de que hemos ingerido, se va a ir a la parte de los tejidos, y pues obviamente a partir de acá, de lo que ya van a empezar a colonizar en todo lo que es nuestro organismo, van a empezar a multiplicarse tan rápido que obviamente que con los fármacos no lo vamos a poder erradicar. Y pues obviamente los ovoquistes llega a ser la parte más que todo de los animales, que estos van a ser eliminados a través de las heces, ¿no? De todos los felinos, ya sean domésticos o salvajes. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro contagio de los felinos hacia nosotros? Como les decía, los gatos van a eliminar los ovoquistes a través de las heces, pero van a eliminar la parte infecciosa, ¿no? Que es la parte aguda, que son los ovoquistes. Entonces, el gato generalmente a través de las heces va a eliminar de cerca de hasta unos 10 millones de ovoquistes por día, ¿no? Entonces, estos toxoplasmas, estos ovoquistes, generalmente en las heces o en la cajita de arena donde ustedes botan lo que son las heces de los gatos, puede llegar a sobrevivir entre 7 a 20 días, ¿no? Entonces, al tener esta vida, incluso cuando están en terrenos húmedos, hablando en la parte de lo que es el área rural y demás, cuando el terreno está húmedo pueden llegar a sobrevivir hasta 18 meses el toxoplasma gondii, ¿no? Y pues obviamente a nivel ambiental nos va a causar mayores accidentes, sobre todo en la parte que nosotros nos podamos contagiar. Entonces, el ovoquiste prácticamente es lo que nosotros, el personal del laboratorio va a ver. Y si ustedes pueden ver, dentro del ovoquiste están todos los bradizoitos que obviamente después se van a ir a multiplicar. Entonces, como ya habíamos mencionado con las otras patologías, pues vamos a ver que la ingestión de carne es bastante común, y pues eso nosotros podemos ser, cada uno de ustedes sabe cómo le gusta lo que son las carnes,
¿verdad? Cuando ustedes se antojan una parrilla, siempre les preguntan, ¿no? ¿Qué término quieren de lo que es la carne? Si quieren carne media, 3/4, hijos y demás. Y la mayoría elige que esté medio cruda la carne, ¿verdad? Tal vez no todos somos de ese compartir, de ese gusto, pero hay algunas personas que obviamente sí les gusta así la carne, ¿no? Entonces, en esta carne que nos van a ofrecer, lastimosamente no sabemos si esa carne si está contaminada. Entonces, si esa carne está contaminada con los quistes de lo que es el toxoplasma, no solamente la carne, sino también lo que es el agua o algunos alimentos que han crecido en el suelo y que hayan estado en contacto con el toxoplasma y no hayamos hecho las desinfecciones adecuadas, pues solamente nos vamos a contagiar. Y generalmente las carnes que nosotros más consumimos vienen a ser lo que es la carne de cordero, lo que es algunas carnes secas, ahumadas, que no han sido producidas o con el manejo adecuado, que pues solamente nos va a producir estas infecciones. La parte de lo que es el consumo de la leche de cabra, que no está pasteurizada, también nos va a producir un factor de riesgo. Obviamente aquí en Cochabamba no acostumbramos a consumir lo que es la leche de cabra, pero si ustedes se van por lo que es La Paz, Oruro, Potosí, por el occidente, pues sí, ellos están acostumbrados a consumir lo que es la leche de cabra, el queso de cabra y demás, ¿no? Otro factor de riesgo que nosotros vamos a tener es las personas que tienen más de 3 gatos en su domicilio, ¿no? Que eso también implica otro riesgo de infección. En la parte de lo que son los trasplantes, se ha visto también que obviamente en algunas personas que ya son enfermos de lo que tienen el toxoplasma, se ha visto que hay un alto riesgo cuando se los llega a trasplantar, ¿no? Si yo tengo toxoplasma y soy la única candidata, digamos, en mi familia para poderle trasplantar mi riñón a mi hermano, o a mi mamá, a mi papá o a algún otro miembro de mi familia, pero tengo toxoplasma, yo le voy a donar mi riñón, pero con el riesgo de que mi familia pues pueda tener toxoplasma. Idealmente no se hace eso, ¿no? Entonces, antiguamente, antes de que se hicieran todos estos estudios de lo que es las donaciones de sangre, los trasplantes y demás, ustedes saben, si solamente para donar sangre nos piden un montón de laboratorios, desde VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y todas las demás serologías que nosotros nos tenemos que sacar, para un trasplante de órganos es mucho más el papeleo que obviamente se llega a pedir, ¿no? Entonces, mientras más seguro, mientras esa persona sea mucho más sana, que todos sus estudios salgan negativos, pues obviamente ese paciente va a ser candidato para trasplante o sobre todo para lo que es la parte de la donación sanguínea, ¿no? Entonces, actualmente hay muchos pasos que tenemos que seguir antes de hacer esta parte, ¿no? Porque antes de esto no había tantos controles y mucha gente pues obviamente se ha infectado. Entonces, ya hemos ingerido, ya sean las carnes, las aguas, los alimentos que crecen a la superficie del suelo y demás, lo hemos ingerido accidentalmente. Entonces, el toxoplasma, ¿qué es lo que va a hacer? Primeramente tiene que pasar por la primera barrera, que viene a ser la parte gástrica. El cubo gástrico pues solamente va a pasar y pues los que van a llegar a sobrevivir van a romper la pared de los traquizoides que obviamente nosotros estamos ingiriendo. Y en el cubo gástrico, al romperse los traquizoides, van a empezar a liberarse todo lo que son los bradizoides, los esporozoides. Y estos van a tener la capacidad de infectar lo que son las células y sobre todo la parte de los tejidos que van a estar a una distancia importante. ¿Por qué?
Porque estos taquizoitos, bradizoitos, merozoitos que se van a empezar a liberar, pues van a coger el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo o en la vía linfática, estos se van a ir a donde, pues prácticamente van a ir a recorrer todo nuestro organismo. Y pues obviamente vamos a ver que estos se van a ir van a coger durante el torrente sanguíneo a una célula que se van a introducir a las células epiteliales, y estas también las van a llevar a diferentes lugares, y pues obviamente esto es lo que nos va a producir la infección aguda, que durante todo este proceso de la ruptura y toda la multiplicación que van a sufrir estos bradizoidos, esporozoidos y demás, vamos a ver que acá ya se van a producir toda la sintomatología que vamos a ver inicialmente. Pero también algunas partes de los tejidos se van a volver necróticos. Entonces, cuando hagamos nosotros una biopsia, y pues vamos a ver que esta necrosis va a estar rodeada de inflamación, ¿no? Entonces, en la parte central va a estar muerto ese tejido, pero alrededor va a estar inflamado, y eso es una característica de lo que es el Toxoplasma gondii. Entonces, la parte... É que você havia falado que há uma expressão masculina e feminina. Os dois atuam da mesma forma, ou necessita de um cruzamento dos dois para que há um efeito no corpo? Al final sí, porque tanto los macrogametos como los microgametos, al final otra vez se van a volver a juntar, van a hacer el intercambio de lo que es el ADN, y pues obviamente se van a volver nuevamente en ovoquistes, ¿no? Y estos ovoquistes otra vez van a continuar su ciclo. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que hay una fase asexual y una fase sexual. El gatito, para que se contamine, tiene que ingerir algún animal. Ustedes saben que los gatitos son, de preferencia, son roedores, que les encanta, mejor dicho, los roedores, ¿no? La mayoría de los tienen a las personas en su casa gatos. ¿Por qué? Porque consumen los ratones, o prácticamente ahuyentan a los ratones, o son cazadores de ratones. Entonces, estos ratoncitos o algunos animales roedores, estos ya van a estar infectados, ¿no? Que estos ya se han infectado, y por alguna razón el gato ha ingerido los quistes y los ovoquistes que van a estar presentes en la carne de estos roedores, y pues todo el ciclo de la parte asexual de lo que es el gatito, una vez que se infecta, va a sufrir toda esta parte de lo que es en la parte intestinal del gato. Y pues obviamente una vez que suceda toda la división que tiene que suceder en la parte del perino, nuevamente lo va a eliminar a través de sus heces la parte infectante, y pues obviamente ahí es donde nosotros nos vamos a contagiar. En la parte de lo que son las manifestaciones clínicas, como habíamos mencionado, llegan a ser asintomáticos, ¿no? A lo mucho las personas van a venir porque tienen una adenopatía, ya sea cervical, axilar, inguinal, y en algunos casos esta linfadenopatía se puede acompañar de lo que es la fiebre, cefalea, malestar general y fatiga. Puede ser localizada la adenopatía o puede ser ya generalizada, pero generalmente cuando es localizada viene a ser una adenopatía que es solitaria, va a estar puede ser occipital, axilar, donde ustedes quieran, pero tiene una característica muy importante: esta es indolor, o sea, no le va a doler. Ustedes le pueden tocar, le pueden apretar y demás, y no le va a doler. Y cuando es generalizada, pues ya habíamos mencionado que puede ser en cualquier parte de los grupos ganglionares que obviamente vamos a tener. Tienen un tamaño de 1 a 3 centímetros, no van a supurar, o sea, no va a tener contenido purulento, y pues generalmente estas linfadenopatías van a remitir en 12 semanas. ¿Ya? En la parte de lo que es la afección ocular, igual puede ser asintomática o puede ser sintomática.
Puede ser de forma adquirida después de lo que es el parto, o puede ser una infección congénita que ya la mamá estaba embarazada y con toxoplasma y le ha transmitido al bebé. Y pues generalmente vamos a ver que se va a manifestar con la coriorretinitis, que pues esto más o menos no se va a producir, el bebé nació y al mes o a los 2 meses lo vamos a ver, sino llega a ser una infección, va a ser de tipo latente, donde va a estar por meses o años, que recién nosotros lo vamos a descubrir. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Porque ustedes saben que cuando nacemos nuestra visión no es al 100%. Como han podido ver en embriología y en oftalmología, no sé si han visto, recién van a ver, de que en la parte ocular, cuando nosotros nacemos, al principio solamente vemos sombras, ¿no? Por eso es que el bebé, si ustedes se han dado cuenta de sus hermanitos, los que tienen o tienen sobrinos o los que ya son papás, el bebé solamente se guía por el oído. Tú le hablas y el bebé mueve su cabecita donde le estás dirigiendo el sonido. No te mira como cuando nosotros, a mí ustedes me están hablando y yo les dirijo la mirada a ustedes. Y conforme van pasando los meses y demás, pues ya el bebé ya empieza a ver más claro y todo lo demás. Y prácticamente más o menos al año y demás, como que ya empezamos a ver, 2 años. Pero ustedes saben que a esa edad es un poquito difícil que ese bebé, ese niño, se le pueda hacer un estudio oftalmológico, ¿no? Porque las personas que han ido al oftalmólogo, ¿qué es lo que nos hace el oftalmólogo? Nos hace ver lo que es la tabla de Smith y pues nos dice, si sabemos leer, pues nos dirá qué lees, qué letras lees, qué números lees, o si no sabemos leer, pues tal vez los colores, ¿verdad? Entonces de alguna forma el oftalmólogo se basa en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces es un poquito difícil porque esto se va a manifestar con visión borrosa. Las personas no van a tener esa visión borrosa. En algunos casos va a haber dolor ocular, la agudeza visual va a estar disminuida, puede haber lo que son las miodesoxias, que son las mosquitas volando, los escotomas, fotofobias o epíneas, ¿no? Entonces todo eso nosotros le vamos a referir y pues obviamente ustedes como médicos generales o la especialidad que ustedes hagan, referirán bajo esa sospecha tal vez al oftalmólogo, ¿no? Y el oftalmólogo va a hacer lo que es un estudio de fondo de ojo, en la cual vamos a ver como una infiltración blanquecina, como si fuera una herida, y que pues como una cicatriz, y que esto va a estar pigmentado. Entonces, vamos a ver que en el fondo de ojo lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una cicatriz, como pueden ver, con un fondo blanquecino, ¿no? Entonces, esto nosotros, tal vez como médicos generales, como pediatras, ginecólogos, médicos internistas, la especialidad que ustedes hagan, no lo vamos a ver, a no ser que hagan la especialidad de oftalmo y pues cuando hagan el fondo de ojo, pues verán esta lesión que es característico de lo que es el toxoplasma gondii. Obviamente van a haber algunas patologías menos frecuentes de acuerdo a donde van a ir. Hepatitis, miocarditis, algunas lesiones cutáneas que nos va a producir el toxoplasma, pero siempre en las personas inmunodeprimidas van a ser los casos más graves, ¿no? Porque va a haber neumonía, abscesos cerebrales e inclusive en estos pacientes les va a producir la muerte. El diagnóstico solamente lo vamos a hacer a través de algunas pruebas serológicas. Podemos utilizar lo que es la reacción de cadena de polimerasa, que obviamente nos va a salir positivo porque es un reactante de fase aguda. Si hacemos lo que es el análisis de lo que es las adenopatías y hacemos un estudio histopatológico y citológico del tejido, del líquido que hemos encontrado, pues obviamente la finalidad es aislar al parásito. Pero ustedes se van a dar cuenta que lo que ustedes piden en la parte del primer trimestre de lo que es el embarazo, piden generalmente inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, para toxoplasma, rubiola, chagas y todo lo demás. Y pues estas pruebas tienen su significado.
Cuando la inmunoglobulina M sale positivo y la inmunoglobulina G sale negativo, estamos hablando de una infección aguda. No, si la inmunoglobulina M sale negativo, la inmunoglobulina G sale positivo, estamos hablando de una infección crónica. O sea que ese paciente ya lo tenía la enfermedad y pues obviamente ahí es donde vamos a ver. No, entonces generalmente la inmunoglobulina M va a permanecer positivo cuando es una infección aguda, puede llegar a permanecer positivo por meses o inclusive años. El diagnóstico definitivo es identificar a lo que es el toxoplasma. Podemos utilizar lo que es la parte de la amplificación del DNA del parásito para cualquier líquido. El PCR, que es muy útil. Y pues obviamente hay algunos estudios que se ha visto que nos están dando muchos resultados positivos para poderlos aislar. Sobre todo paciente que tiene linfadenitis o que tiene ganglios linfáticos siempre sospechen de lo que es el complejo TORCH y entre ellos vamos a ver el toxoplasma. Para la presión ocular, las pruebas serológicas y el PCR, que es muy útil, y pues obviamente el fondo de ojo, que es muy importante. El tratamiento no es más que dar lo que es la parte de lo que son los antibióticos y ver si es una enfermedad activa a una infección primaria o es que este paciente ya ha tenido una infección y ha estado de forma latente y se ha reactivado su enfermedad. Entonces vamos a ver que en la parte de lo que es el tratamiento, en aquellos pacientes que no están inmunodeprimidos, pero que hay una infección aguda, el tratamiento va a ser la pirimetamina, donde vamos a ver que se va a dar la dosis de 50 miligramos cada 12 horas por 2 días y después vamos a continuar administrándole entre 25 a 50 miligramos por día. Pero si el paciente es inmunodeprimido, estamos hablando de pacientes con VIH, oncológicos y demás, la carga de la pirimetamina tiene que ser 200 miligramos inicialmente y después al día siguiente pues damos 50 miligramos por día. El ácido folínico en personas no inmunodeprimidas vamos a dar de 10 a 20 miligramos día, con lo que es la pirimetamina, que la vamos a dar junto, y después, una semana que hemos terminado la pirimetamina, vamos a continuar con el ácido folínico. La misma dosis se le va a dar a pacientes inmunodeprimidos. La sulfadiazina, que es el antibiótico igual que nosotros conocemos, inicialmente vamos a dar 75 miligramos por kilo peso en pacientes que no están inmunocomprometidos, seguidos después de una dosis de 50 miligramos cada 12 horas. Pero en un paciente que va a estar inmunocomprometido, directamente se da 1 gramo cada 6 horas. Y el medicamento que todos conocemos, el trimethoprim o sulfametoxazol, que es el que todos manejamos, se va a dar a razón de 10 miligramos por kilo peso día, ¿no? Y esto lo vamos a dar cada 12 o cada 8 horas dependiendo de la gravedad. No tanto se da en inmunocompetentes como inmunodeprimidos la dosis de trimethoprim sulfametoxazol. La prevención, pues todo lo que nos hemos dicho que nos han contagiado, pues acá nosotros tenemos que hacer la prevención. Recomendar a esos pacientes que no consuman la carne mal cocida o la carne cruda, eliminar los factores de riesgo, sobre todo si es que estamos con la parte de las carnes, lo podemos calentar o hacer cocer hasta 67 grados centígrados, que tiene que ser una temperatura bastante fuerte, o la podemos congelar a menos 20 grados durante 24 horas y después la volvemos a descongelar, ¿no? Y obviamente ahí los parásitos estarían disminuyendo de la carne y pues obviamente a la temperatura alta que le vamos a someter, pues el parásito estaría muriendo. Obviamente si somos
secas pues tengan el debido manejo y adecuado de lo que es la carne. Con relación a la exposición de los suelos y actividades, pues es muy importante, sobre todo cuando vemos que son la parte de lo que son las heces de los diferentes animales. El trimetoprim-sulfametoxazol en estas patologías por lo menos se va a administrar por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los antibióticos se van a ir dando, el tiempo va a irse prolongando de acuerdo a la enfermedad en la cual nosotros nos vamos a someter. Ahora, también podemos dar de forma preventiva la pirimetamina por lo menos unas 6 semanas que vamos a administrar, y si es que por alguna razón queremos prevenir o ese paciente está inmunodeprimido y demás, pues sí le podemos dar tratamiento profiláctico, ¿no? Pero por un corto periodo de tiempo. En la parte de lo que es el pronóstico, generalmente para una persona ya adulta y todo lo demás, no es tanto que no esté inmunocomprometido y demás, el pronóstico es bueno, ¿no? Porque nadie se ha muerto. Han debido ver que igual mujeres embarazadas y demás, pues por toxoplasma no han muerto. Pero sí, yéndonos a la parte intrauterina, en lo que es el bebé que está creciendo por dentro, pues sí se ha visto que hay una mortalidad a nivel fetal, ¿no? Eso es muy importante. Y en la parte de los pacientes inmunodeprimidos, pues obviamente el pronóstico es malo, ¿no? Porque estos pacientes con VIH se van a infectar y todo lo demás, si bien para nosotros va a ser como un simple resfrío, pero para ellos va a ser así como una neumonía, poniéndoles así un ejemplo para que puedan ver que en un paciente inmunodeprimido es mucho más el compromiso, es 10, 20 veces más de lo que va a sufrir el paciente. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, pregunta. Esse medicamento, 6 meses? ¿El sulfametoxazol? Es tratamiento para tuberculose, 6 meses de recuperação. E que tiene que observar las contraindicaciones? Generalmente, bueno, uno con el riesgo que damos cuando es antibióticos es de que uno la flora, hay que ver que el paciente no tenga diarrea. No, otro, la parte gastrointestinal que puede producir náuseas, vómitos, malestar general. Pero por lo demás, la idea es erradicar al toxoplasma de lo que es el organismo, hablando de una infección aguda. Porque una infección crónica, pues ya no vamos a tratar, o sea, prácticamente solamente la vamos a controlar. A no ser que sea una infección crónica que sea agudizada. Ahí recién la vamos a tratar, ¿no? Pero después, como todo parásito, cuesta eliminar de lo que es el organismo. Y peor todavía si es una mujer embarazada, ¿no? Entonces, esa parte también hay que ver, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento hay que ir viendo. Si es que no lo llega a tolerar, pues tal vez cambiar con otro medicamento y hacer sus controles después de lo que es el tratamiento, ¿no? Lo ideal es de que salgan inmunoglobulinas negativas, ¿no? Y ya lo podamos llevar a la cura de este paciente. Só que pela contaminação do seu lugar que tu não tem contaminações, essas coisas, não se contamina com a gente toxoplasmose? ¿Lugar todo? Ya, si tu gatito no ha tenido contacto, pero tú le has acostumbrado a comer carne cruda, no sabemos la carne cruda, ya sea de la vaca, del pollo, tú le das, pero no sabemos si esa carne está 100% limpia. Entonces hay muchas personas que les acostumbran a sus mascotas y les dan carne cruda. Entonces ahí también se puede adquirir. Entonces por eso es que siempre se recomienda que tanto las mascotas como nosotros comamos lo que es la carne bien cocida, ¿no? Entonces, si bien el gato puede ser que no haya tenido contacto con el roedor, pero si tú le estás dando carne cruda a tu felino y demás, entonces ahí lo que vas a tener el riesgo. O la leche que no sea pasteurizada, que ahí también hay el otro riesgo. ¿Dudas, preguntas?
Doctora, y el tratamiento es con trimetoprim, ¿no? Y sulfa. Está más asociado a Steven Johnson. ¿Cómo se podría evitar eso si el tratamiento es de 6 meses, por lo que dice? Cuando un paciente es alérgico, pues obviamente no le vamos a dar, ¿no? Y generalmente el trimetoprim más sulfamethoxazol es muy poco lo que se ha visto lo que es Steven Johnson. Sí. Es muy poco. Es rarísimo ver un Steven Johnson. Yo hasta ahorita, en estos pocos años que he estado trabajando, he de ver un Steven Johnson en 5 años de trabajo. No, entonces todos los antibióticos siempre tienen riesgo de algún proceso alérgico. No, entonces obviamente ahí tienen que ir viendo toda la parte de la alergia. Si ves que el paciente te está haciendo ronchas, un RAI, pues vas a tener que dar algunos histamínicos, suspender, cambiar de antibiótico y ir valorando esa parte. Ahora, mala suerte si con la primera ingesta te hace un Steven Johnson, mala suerte por el paciente, porque no sabemos a quién le va a dar la alergia, porque el Steven Johnson es un proceso alérgico, ¿no? Eso es lo malo. Yo te puedo dar a ti cotrimoxazol y resulta de que has sido alérgico y tu cuerpo va a desencadenar eso. O yo también, que toda mi vida he recibido penicilina y justo hoy que decido tomar algún rash alérgico, un Steven Johnson, un edema de glotis, fallezco. No sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo con los antibióticos. Claro. ¿Y el manejo en las gestantes, cómo es, doctora? Eso ya es más específico de los ginecólogos. Eso ya no es mío. Pero es igual, generalmente los ginecólogos han debido ver que tienen diferentes clases de antibióticos, la clase A, la clase B, la clase C, la clase X. Todo lo que es clase A está permitido para ginecología, para la mujer embarazada. Todo lo que es la clase B con riesgo, la clase C ya está contraindicado y la clase X igual. Entonces ya el manejo lo hace el ginecólogo. Si tú ves, eres médico general o tienes otra especialidad y la ves que tu paciente femenina está embarazada, la derivas a tu mujer. No te agarres una mujer embarazada si no eres ginecólogo. Porque si sucede algo con el bebé o sucede algo con la mamá, porque acuérdate que la mujer cuando está embarazada no tienes que ver a la mujer, tienes que ver al binomio, que es madre y niño. Si esa mujer es primeriza y le pasa algo al bebé y no eres ginecólogo, te pueden sancionar. ¿No? Entonces, si no son ginecólogos, no se metan mucho con la mujer embarazada. Refieran al ginecólogo, transfieren